Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca 8:30 AM, la H grande de la información presenta. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto, el programa líder de opinión y entrevistas. Para cantar, para reír. Muy buenos días a los amigos que continúan en la señal 830 de Radio Huancavilca, sus redes sociales, sus plataformas digitales. Bienvenidos. Saludamos en esta mitad de semana, miércoles 23 de octubre. Un gusto, un placer estar con ustedes y por supuesto también con Josué Hernández en el Control Master, Mónica Orellana en la coordinación de las entrevistas, este servidor, amigo de ustedes, Edison Casaña. Saludamos ya de inmediato al doctor Antonio Gagliardo Loor. Él es abogado en libre ejercicio profesional, ex fiscal provincial del Guayas, ex juez de la Corte Constitucional y luchador por las causas justas, así se denomina él en su cuenta X. Doctor, qué gusto a los tiempos, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, empecemos. Definitivamente con esa experiencia que usted ha tenido por este paso en la Corte Constitucional, estamos próximos, Dios mediante, el 16 de noviembre tendremos una consulta popular y referéndum. Entre las preguntas, también nos consultan con respecto a una nueva posible constitución, una redacción de una constitución. ¿Será necesario? ¿Es indispensable? ¿Ya es hora que cambiemos la constitución? Porque está satanizada la del año 2008, la que está vigente en Montecristi, y que muchos dicen que es obsoleta, que es chavista, que es a favor de los delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Con la experiencia que usted ha tenido, doctor, ¿es necesaria una nueva constitución para los ecuatorianos en este siglo XXI? Bienvenido. Sí, muy buenos días. Bueno, yo soy del criterio de que la constitución actual no es perfecta, pero tampoco es mala. Se pueden todavía hacer cambios a través de otro tipo de reformas como la enmienda, reforma constitucional. Pero de ahí hablar a que esta constitución no vale para nada y cambiarla totalmente, me parece totalmente desacertado, equivocado. Nuestra constitución, la del año 2008, tiene situaciones muy importantes y no se puede vender la idea que la constitución actual es la culpable de la problemática económica, delincuencial del país. Eso es totalmente absurdo y ridículo. Como también sería absurdo y ridículo creer o pretender que porque se haga una nueva constitución, que hasta ahora sabemos qué lineamientos tendrá, ya va a cambiar el país, vamos a ser un país rico, ya no va a haber delincuencia, no va a haber pobre, vamos a ser los ecuatorianos felices, esto va a ser un paraíso con una nueva constitución. Eso también es venderle humo a la ciudadanía y va a ser un gasto muy alto de más de 200 millones de dólares si es que llegase a salir sí la respuesta. Hay tantas falencias y necesidades en el país como las medicinas en los hospitales, los enfermos de diálisis que no les pagan a las dializadoras, nos pusieron un impuesto adicional al 3% para luchar contra la delincuencia y no vemos resultados y nos queremos ir al lujo de experimentar una nueva constitución, peor con constituyentes como el asambleísta Dominique Serrano, que van a hacer garabatos a la asamblea en vez de trabajar. Entonces es falso, nos venden humo de que con una nueva constitución va a cambiar la situación del país. Pero en todo caso será el pueblo ecuatoriano y yo respeto cualquier opinión en contrario, no soy político, no me gusta la política, si cree que es necesario aquello. Y lógicamente muchas personas hablan sin tener un conocimiento claro de cómo es la constitución, los derechos que tiene, por qué ciertas situaciones existen. Que hay cambios que hay que hacer, sí, y se los puede hacer vía reforma, vía enmienda y no necesariamente a través de una nueva constitución. Doctor, entre líneas le escuché de que usted tiene sus dudas, tiene usted obviamente una inquietud. Dijo usted, posiblemente gane el sí.
¿Por qué duda de aquello? Porque supuestamente el presidente tiene una gran aceptación a nivel nacional. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, o sea, habría que ver si la ciudadanía quiere o no ir a un proceso de una nueva constitución. O sea, es algo que va a decir el pueblo ecuatoriano y hay que respetarlo. Puede ser que la gente diga no y no vamos a una asamblea constituyente, pero si dice sí, bueno, habrá que enfrentarlo, habrá que ver quiénes son los candidatos, hay que ver qué constitución se propone y finalmente ver si el pueblo ecuatoriano acepta o no ese, podríamos decir, modelo de constitución que tiene que ser aprobado por el pueblo ecuatoriano. Miren el ejemplo de Chile. En Chile pasó algo similar. La Ajá, gente dijo sí a la constituyente, se fueron a una constituyente, se elaboró una constitución muy polémica allá en Chile, y el momento de que el pueblo chileno tuvo que votar, se aceptaba o no la constitución, votaron mayoritariamente que no estaban de acuerdo con esa nueva constitución. El presidente se está jugando un capital político muy importante en esto. Imagínense que gane el no. Significa una desaprobación totalmente a él, o si gana el partido de él en la Asamblea Constituyente y hace una constitución que no nos satisface a los ecuatorianos, que hay regresión de derechos a los trabajadores, regresión de derechos a los afiliados del IE, en fin, claro. un sinnúmero de situaciones que no nos convienen, la gente dirá no. Entonces todo fue un gasto innecesario de dinero y hasta ahora el gobierno quizás tiene una falla en comunicación. No estoy en contra del gobierno, aclaro, no soy político, no tengo nada en contra del presidente de la República, pero no es claro qué es lo que quiere cambiar. O sea, no podemos decir, vamos a una nueva constitución porque esta no sirve, sin indicar qué razones, y no se indica qué es lo que quiere plantear, qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que va a mejorar. Bueno, hasta yo termino votando sí, pues no, pero no nos dice, pues o sea, es Claro. como una especie un acertijo, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y tenemos que adivinar qué es lo que quiere cambiar el presidente en esa asamblea a través de sus asambleístas, ¿no? Ef- Constituyentes. Y efectivamente, porque esa vocería que deberíamos tener los ecuatorianos, hubo un presidente que daba una sabatina y 3, 4 horas pasaba hablando y explicaba todas las actividades que realizaba esta semana, durante la semana. Pero ¿qué sucede con el presidente Daniel Noboa? Que, como usted bien dice, lanzó aquello de vamos a una nueva constitución, pero no nos dice en el ámbito social propongo, en el ámbito político, administrativo, judicial, etcétera, qué vamos a hacer. Simplemente lanzó aquello, pero no da una posibilidad de expander, de explicar cuáles son los motivos, para qué vamos y queremos una nueva constitución. Claro, vea, coincido con usted al 1000%. Así, o sea, el presidente, no sé, mal asesorado, tenía que dedicar, bueno, vamos a hacer este cambio, vamos a mejorar esto, vamos a eliminarlo acá. Ser Ujú. claro, mi grupo de asambleístas que propondré para esta asamblea constituyente, vamos a luchar por estos cambios. Pero, ¿qué hace esto de aquí? Es una forma de desviar la atención a los problemas del país, y la gente, estamos como ahorita nosotros discutiendo si es bueno o es malo, y cambia la atención de problemas gravitantes más importantes que tiene el país. E insisto, si se cambia una nueva constitución, supongamos que, bueno, todo sale sí, yo no le deseo ni estoy haciendo la contra a nadie, ni al gobierno, eso tiene que decir el pueblo, pero el pueblo también debe inteligenciarse a través de los medios como este programa, ¿no? Para orientar a la ciudadanía. Pero, o sea, no creamos que hay una nueva constitución y se acabó la delincuencia. Eso es No, claro. mentira. Que hay una nueva constitución y ya en el Ecuador no habrá pobres y todos seremos ricos. Mentira. Que Ecuador será una isla de paz, será el país más bello del mundo porque hay una nueva constitución. Eso es mentira. O sea, no nos vendan mentiras a los ecuatorianos, por favor. Que vienen las bases militares extranjeras para combatir la delincuencia, el narcotráfico, tampoco eso es de la noche a la mañana. Y a lo mejor, ¿cómo votará el ciudadano, ¿no? En esas preguntas. Empecemos por esa inquietud de esta consulta popular, doctor Gagliardo. ¿Cómo debemos votar, o por lo menos cuál es su idea de cómo debemos votar los ecuatorianos en esta primera inquietud? Que necesitamos de estas bases militares extranjeras para combatir el narcotráfico, la delincuencia. Bueno, esto de las bases extranjeras es algo polémico. Aquí lo que se debería, por ejemplo, si se traen bases extranjeras, algo que yo no estoy de acuerdo, y hubo ese problema cuando hubo la base de Manta, es sobre el tema de la inmunidad de los soldados. Los soldados cuando estaban aquí de los Estados Unidos cometieron muchos delitos, hubo escándalos. Y según el convenio internacional que tenía Ecuador con Estados Unidos, los soldados estadounidenses
no podían ser juzgados en el Ecuador por los delitos que cometan en el Ecuador, sino en Estados Unidos, lo cual era absurdo. Hubo casos de Sí. violaciones, asesinatos, problemas con miembros de la tropa americana y nunca pudieron ser juzgados en el Ecuador. Eso es absurdo. O sea, aquí viene un soldado estadounidense o de otro país, viola, mata al margen de la ley y no puede ser tocado por la inmunidad, porque así lo estableció un convenio. Ese tipo de cosas no pueden ser así, ¿no? Y también el tema de en qué van a colaborar. Normalmente a los americanos les interesa el tema exclusivamente del narcotráfico. Ellos cuando vengan, lo único que les va a interesar es decomisar la droga que quiere salir en los barcos o vía aérea. De ahí no les interesa que hay un delincuente en el barrio nuestro. O sea, la gente cree que los gringos son tan buena gente Sí. que van a cuidar nuestros barrios, que van a cuidar a nuestros vecindarios, que van a ir a perseguir a los que roban, a los que asaltan, a los que matan. No, a ellos les interesa exclusivamente el tema del narcotráfico. Ellos no van a gastar recursos económicos, sino exclusivamente en el tema del narcotráfico. Entonces, bueno, habría que ver cómo se va a plantear esto, qué tipo de convenios va a haber, qué ayuda van a dar. Y bueno, si es algo que nos conviene, habría que votar. Sí, pero si no nos conviene para nada, ¿para qué vamos a tener aquí bases extranjeras con inmunidad total, donde ellos puedan hacer lo que les da, como dijo el expresidente Bucarán, lo que les da la regalada gana y no hay cómo mirarlos ni cómo tocarlos? Eso no me parece correcto. Bueno, esa parte de pronto es bastante sensible, bastante crítica, pero seamos optimistas, doctor Gagliardo. Llegan las bases extranjeras, pone su contingente, su presupuesto, su tecnología, porque igual nadie va a estar de acuerdo con el tema de la narcocracia, como dicen algunos, ¿no? De alguna manera, la droga sí sigue siendo un mal y nosotros somos un país de tránsito, pero si hay un combate positivo, tampoco es malo. Pero no, no, o sea, yo no me estoy oponiendo a que haya un control, aclaro eso, quizás no me he No, sido sí bien le entendí, doctor, interpretado. sino que para el público que nos sintoniza, ¿no? Ya, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, siempre la tecnología que tiene los Estados Unidos, sobre todo, es una tecnología muy importante, ¿no? Sus Ujú. radares, sus aviones, sus Claro. drones, tecnología que lamentablemente el Ecuador no tiene porque es una tecnología de costos Costosa, altísimos, sí, ¿no? pues. Será positivo. Yo lo que hablo es que, bueno, si vienen, que vengan, pero en esto de la inmunidad hay que ser un poco más sensibles, ¿no? Pero si viene una ayuda para combatir el narcotráfico que nos tiene flagelados a los ecuatorianos, que el narcotráfico es la que ha creado toda esta delincuencia. Por ejemplo, en Playas era una isla ¿cómo se llama? De paz, Ujú, Playas, el cantón aquí Guayaquil ahora es uno de los cantones peligrosos. ¿Por qué? Porque tiene un puerto cerca, el puerto Aguas Profundas, y correcto. están metidos ahí los narcotraficantes Ujú. para contaminar los contenedores, los buques, para llevar droga a Europa y a Estados Unidos. Entonces, hay que combatir el narcotráfico. Siempre requeriremos ayuda, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier otro país. Actualmente el gobierno de Italia está dando bastante apoyo económico. O sea, si quieren ayudar, den apoyo económico, den apoyo a capacitación, donen equipo, colaboren con nosotros en nuestras labores de inteligencia. Y si tienen que poner una base, pónganla, pero también ellos pueden colaborar sin necesariamente tener unas bases. O sea, toda colaboración es importante. En Colombia hay muchas bases extranjeras en Ujú. Colombia y Creo que sigue hay habiendo 8, sí. narcotráfico. También no creamos que porque está la base ya no va a haber narcotráfico. Es una ayuda para combatir el narcotráfico también. No, tampoco seamos ingenuos que ya está la base, estuvo la base en Manta y seguía habiendo narcotráfico en el país, Ujú. seguía habiendo grandes capos. O sea, eso ayuda, pero no podríamos decir da un fin al problema. Eso es lo que quiero indicar yo, Sí, ¿no? sí, doctor, y está bien, o sea, aparentemente la base quedaría de pronto en algún puerto, ¿no? Pero también en los aeropuertos donde se trasladan obviamente los buques, donde está el plato fuerte, por llamarlo, del narcotráfico, ¿no? El gancho ciego, cómo contaminan los contenedores, etcétera. Ahí también debería haber una rigurosidad tremenda. Claro, y también ahí tiene que haber un control, porque vea, me da pena decir esto, estimado licenciado Edson Casaña. Hay que depurar las instituciones. Hemos visto cómo militares, Mm. policías, gente de las aduanas, que son los primeros en controlar, son los que están a veces involucrados en estos delitos. Todas las semanas escuchamos Sí. que policías y militares son detenidos ayudando a meter droga en las cárceles, teléfonos, que están en actos de corrupción, de vacunas, de chantaje y extorsiones. Entonces, de pronto esa ayuda internacional para que no se canse con nadie, haya inteligencia,
hay una forma de controlar. O sea, tenemos que controlar a los que controlan. O sea, porque desgraciadamente los que controlan, muchos de ellos están contaminados con el narcotráfico por el dinero que mueve. Entonces, bueno, siempre será necesario también depurar las instituciones y hacer ese control porque la droga sale por nuestros aeropuertos, sale por nuestros puertos y ahí hay falencias en los controles. Entonces, en eso hay que mejorar, tecnificar para evitar la salida del país, pero también no solamente la salida, eso también quiero indicar, también cuando entra la droga a nuestro país, porque es fácil exportarla del Ecuador, eso hay que controlar a los narcotraficantes internos. O sea, esto de la droga es un tema complejo, no solamente controlo el puerto o la salida, no, también hay que controlar la entrada de la droga en las vías clandestinas que de Colombia entran al Ecuador, y también a los narcotraficantes internos que trafican internamente, los que contaminan los contenedores. La parte final, Estados Unidos lo que hace es ver en el mar si hay un barco sospechoso, ver si hay un buque sospechoso y detenerlo. Pero hay que ir más atrás, o sea, no solamente la consecuencia, sino también las causas que se generan en esta cadena de corrupción que permite que haya narcotráfico en nuestro país. Sí, y en verdad que ahora no solamente que lo capturan, sino que Donald Trump le lanza un misil a los barcos, los submarinos sospechosos, ¿no? Y eso sí que es terrible. Doctor, aunque usted seguramente le han de haber tentado algún partido, movimiento político para que ingrese a sus filas, sea candidato de pronto a la asamblea, y mire usted que ya en esta segunda pregunta también hay el tema de el dinero, unos fondos partidarios que el Estado ya dejaría de darle a los partidos y movimientos políticos. ¿Esto es positivo, negativo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí hay que entender dos cosas. La una es que siguen las franjas publicitarias, eso no se quiere quitar. No, claro, eso no. Lo que se va a quitar es el tema del financiamiento de los partidos políticos de acuerdo a la votación para ellos poder sustentarse, ¿no? Bueno, tiene un lado que es un poco negativo. ¿En qué sentido? Por un lado, bueno, la gente critica que por qué el pueblo tiene que dar a los partidos políticos dinero, ¿no? Es verdad, pero también hay algo, si ya no reciben este dinero para sustentarse los partidos políticos, va a ser el remedio quizás peor que la enfermedad, porque ¿quiénes van a financiar a los partidos? Los narcotraficantes, ¿no? Claro. Los partidos necesitarán dinero para alquilar su sede, para mandarse a hacer camisetas, para eventos, y difícilmente hayan personas, peor con la situación económica del país, de bien honradas que donen un dinero para un partido político. Entonces, muchos narcotraficantes eran, bueno, como no hay quien los financie, yo los financio, los ayudo, no digo que soy narco, y cuando tengo un problema o algo, les pediré o les pasaré la factura. Entonces, eso es lo peligroso. Pero igual, o sea, actualmente, pero yo, doctor, habiendo el fondo permítame. partidario, hay esta corrupción de infiltración del narcotráfico en los partidos políticos que se ha descubierto. Y sin eso, peor va a ser. Entonces, claro. Sin ningún financiamiento, va a ser peor el tema, ¿no? Doctor Gagliardo, lo que se debe controlar, debe terminar. Sí. Lo que se debe controlar, estimado licenciado Casaña, es la proliferación de tantos partidos políticos. Eso es lo que se va a hacer. Porque si fueran 2, 3, 4 partidos políticos, el gasto no sería fuerte. Pero son tantos movimientos, partidos políticos, movimientos locales, que es absurdo y ridículo. Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, tiene solo 2 partidos políticos, el Partido Demócrata y Republicano, y lo ha sido así por toda su historia. Y aquí en el Ecuador, un país tan pequeño, tenemos cualquier cantidad de movimientos y partidos políticos, lo cual también es absurdo. Cada persona quiere tener su propio partido político de bolsillo, ser el cacique, dominar. Eso es lo que hay que acabar. Eso es lo que deben controlar. Más que el financiamiento, controlar que no haya tanto partido político y tanto partido político y movimiento de alquiler para las elecciones. Y usted bien dice, doctor, con respecto al tema de pronto ese dinero sucio que quieren lavarlo o simplemente el interés de algo, ¿no? De los narcotraficantes que podrían adueñarse de algún partido político. Pero también está ese peligro. Mire usted, ya 2 personas millonarias han sido, fueron candidatos y fueron presidentes de la República. El dinero también, dicen, bueno, yo soy millonario, no paso el sombrero, sino que como yo tengo dinero y puedo adueñarme o crear un partido político. Ese también es un peligro. ¿Por qué? Porque aparte de tener el poder político, o sea, el poder económico, también quieren tener el poder político. Y ese complemento es muy, muy fuerte, ¿no? Todos dicen, el correísmo estuvo 10 años y de pronto yo quiero estar 2 periodos más.
Así es, y es más, la gente humilde, la gente clase media, la gente pobre, no tiene para poner un partido político. Eso genera dinero, que coger firma, un local, etcétera. Tantas Claro. cosas genera un partido político. Si no va a tener financiamiento, ¿de dónde saca la gente pobre? El que tiene harto dinero, para él es fácil pedir a los amigos, porque el que tiene plata no quiere gastar en su bolsillo, pide a sus amigos, a sus personas De su cercanas nivel, a pues, él, ¿no? Sí. sí, de su nivel, llama, oye, dame tanto y vas a ver, yo cuando tenga el poder te ayudo, te pongo algo. Y ahí sí no hay problema, pues no necesitan dinero. Pero en cambio la gente de clase media, baja, que no tiene, que tiene ideales políticos, que por ejemplo un tipo, por ejemplo Lucio Gutiérrez cuando fue presidente, era una persona que ganaba un sueldo como militar, no era una millonada. Estoy Ujú. poniendo el ejemplo, Jaime Roldós Sí, Aguilera, ya claro. que era un hombre abogado de clase media, media baja, no era un hombre acaudalado económicamente. El mismo Rafael Correa no era un hombre de Claro. dinero. Sin embargo, bueno, lograron llegar a donde llegaron porque el Estado financiaba, ayudaba a los partidos políticos, pero si eliminan eso, sencillamente la gente que tenga plata va a ser lo único que van a ser candidatos o algún narco que se adueñe de un partido y ahí empiece a filtrar todo su aparato de amigos, conocidos, financiados, y eso es también un grave peligro para la política del país y para el país en general, ¿no? Que se Sí. apropien los narcotraficantes de los partidos políticos como ocurre en otros países. Y por eso ya lo dijo Francisco Huerta Montalvo, hace más de 20 años creo que lo dijo, que Ecuador se estaría convirtiendo en un narcoestado Claro, una por narcocracia, una seríamos narcocracia. una Ujú. narcocracia. Entonces sí es peligroso eso de quitarle el aporte. Lo que deben hacer, insisto, es controlar que no haya tanto movimiento y tanto partido político y por último limitar solamente a ciertos partidos, solo a los partidos políticos darles ayuda económica y no movimientos y no locales, sino solo a los nacionales. No sé, una forma de disminuir a quienes el Estado tiene que financiar porque hay que reducir. Eso es algo que debe preguntarse en Ujú. una consulta popular, un cambio en la Constitución, la formación de partidos políticos. Todo el mundo quiere tener su propio partido político, poner a dedo a quien le dé la gana, alquilar el partido en épocas de elecciones. En fin, hay gente que solo aparece en las Ajá. elecciones y nunca aparece antes de las elecciones como ahora orientando a la ciudadanía, sino que cuando son las elecciones, ahí se los ve, aparecen, pero antes de eso nunca se los ve, ¿no? Entonces, eso debe cambiar en el país. Quiénes pueden conformar un partido político, las obligaciones que tiene y la forma como deben tener cuentas claras hacia el país, hacia todos los ecuatorianos. Eso deben cambiar y no esa Proliferación, proliferación sí. absurda de tantos movimientos de partidos políticos y tantos cacicazgos que hay, que todo el mundo quiere tener su propio partido político de bolsillo y de alquiler. Y dígamelo a mí, doctor, que en los años que llevo frente al micrófono y ahora frente a una cámara de televisión como periodista, salen justamente para estas épocas aquellos que estaban ocultos, calladitos, no opinaban, no decían nada, pero es campaña, es elecciones, y ahí sí le cepillan el hombro, Edison, el mejor, por ejemplo, ¿no? Entrevístame, dame chance, dame oportunidad para hablar, aparecen, le damos la oportunidad, comentan, opinan, luego desaparecen. Y si ganan, cambian el número telefónico. Claro. Sí, o sea, eso sucede, efectivamente, esta fiebre momentánea nada más por la época de elecciones. Y ahí es cuando viene la verdadera seriedad, que sí los hay, ¿no? Partidos políticos serios, conformados, etcétera. Y que obviamente de entre sus bases deben salir hombres y mujeres con un nivel académico. Definitivamente en eso yo estoy de acuerdo y peleo y lucho sobre aquello, esos requisitos fuertes, severos que debemos tener para que sean candidatos y representantes de una provincia, de una región. Próximamente, si llegase a ganar el sí en la consulta popular con respecto a la nueva constitución, tendremos candidatos a la Asamblea Constituyente. Y obviamente necesitamos gente de calidad. Y ahí viene con la tercera pregunta. La reducción de los asambleístas para un nuevo periodo. Es necesario, ahora somos 151 asambleístas, reducir los promedios a 80, 75, se calcula. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, primero se ha demostrado que el reducir los asambleístas, el gasto que se va a reducir no es la gran cosa. O No, sea, no es tampoco. que el Estado, ay, ahora va a ser más rico porque se va a ahorrar el No. dinero. Bueno, pero si se reduce el número de asambleístas, me parece correcto.
quizás no así como se está planteando tan abajo, creo que son 70 Ajá. asambleístas que va a haber, muy poco. Inclusive hay provincias que lamentablemente van a tener un solo asambleísta de acuerdo a esta redistribución de asambleístas. Quizás por ese lado hayan personas y provincias que no van a querer a eso, porque toda provincia pequeña necesita ser debidamente representada. Entonces, lo que se debe haber hecho, reducido de, por ejemplo, ahorita están como 150 y algo, se 51, hubiera sí. reducido a unos 100 asambleístas, ¿no? Hubiera sido algo Claro. razonable, pero a 70 me parece duro. Pero en todo caso, yo sí creo que, personalmente, yo sí votaría sí en esa pregunta, lo digo de una manera pública, enfática, ¿no? Ya. No todo uno es no ni negativo, hay que ser positivo, porque también hay demasiada gente en esa asamblea. Es realmente, disculpe la palabra, hasta un circo con tanta gente que está ahí improvisada que llegue. Bueno, que ahora la ciudadanía escoja bien. También los partidos políticos a veces no les interesa tener personas con personalidad, Ujú. personas que no se presten para cosas oscuras, sucias, puercas, porque a veces los caciques de los partidos quieren ahí alzamanos nomás, personas, cortesanos, que hagan lo que se les ordenen. O sea, tienes que hacer esto y punto. Claro. Entonces eso no puede ser, pero entonces una persona intelectual, una persona pensante, preparada, va a decir, bueno, un momento, esto yo no me presto para esto no estoy de acuerdo. Entonces eso no quieren los partidos políticos. Alguien que pueda decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que estás planteando, eso va en contra de los intereses del país, eso está mal, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces por eso a veces prefieren que tengan solo 18 años, alguien le diga, tú vas a ser candidato, tú eres youtuber, eres Ajá. tiktokero, eres amigo del de aquí, el de allá, eres mi padrino, eres mi ahijado, yo te mando, pero vas a hacer lo que yo te diga. Tú tienes que hacer. Entonces eso es lo que quieren los partidos políticos y por eso el país está como está. Porque si allá fueran a la asamblea como antes, esa asamblea yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, ¿quiénes eran asambleístas? El No, doctor pues. Otto Rosemena, Carlos Julio Rosemena, Uh, ¿cómo se llama? El expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Esa era la calidad de asambleístas que había claro. un Uf, doctor bastantes. Heinz Meller. Daba gusto, ¿no? Wilfrido Personas con Lucero. personalidad, Gente, pero Lucero, sí. ¿no? ¿Qué hombres, ¿no? Pero ahora va un Dominique Serrano a rayar, y eso no, o sea, eso es lo que también le ha hecho daño al país. Ojalá que si reducen los asambleístas para mandarnos esas mismas porquerías de asambleístas, estamos perdidos. Ojalá Totalmente. que con esto se manden personas decentes, de principio, que no se vendan, porque también esa es otra, que van a la asamblea y traicionan, se venden, les dan Los cargos independientes, públicos. doctor. Eso también debe cambiar eso, debe haber una situación que, bueno, si se va al otro partido, debe ser descalificado de asambleísta. De repente alguien puede ser independiente y guardar una coherencia con sus Ujú. pensamientos, pero no esta venta de conciencia. Eso también debe ser sancionado y nunca lo sanciona, No. porque al gobierno de turno le interesa que si no tiene mayoría puede comprar conciencia, que eso también es un acto de corrupción y hay gente que vende su conciencia, que eso está mal, pues si llegó fue por un partido político, entonces eso también debe ser cambiado, pero no dicen nada. ¿Por qué no dicen reforma a estos camisetazos? Debería perder la condición de asambleísta. Y Entonces de eso no se dice nada. no, y sobre todo se supone que hay un código de ética interno, ¿no? Del camisetazo, de ese independiente que hoy día vota a favor del gobierno, mañana vota en oposición, etcétera. O sea, unos cambios ideológicos, pero de la noche a la mañana, ¿no? Unos extremos, sin duda alguna. Pero, Hasta los indígenas que ah, los teníamos como personas que no se corrompían, ujú. que eran intachables, vemos cómo se han vendido también, ¿no? O sea, Han da sido vergüenza, sinceramente, expulsados de en Pachacuti, por contra de ejemplo. sus principios e ideología, Ujú. pero ahí sí, ¿no? Eso es algo que da vergüenza, sinceramente. Por eso es puerca la política y quienes la hacen mucho con y por eso ciudadanos honestos como uno que se cuida, no se meten en esas porquerías, en ese fango, porque salen lodados ahí de ver tanta porquería y tanta cosa. Bueno, pero doctor, es lo que tenemos. Ahora, la pregunta justamente de rigor. Entonces, ¿cuáles deberían ser los requisitos que tenga el futuro candidato a la Asamblea Constituyente? ¿Deberían ser personas con experticia, con conocimiento? ¿Qué grado académico deben tener? Etcétera. Bueno, o sea, como lo está mandando el presidente, para mí equivocado. Lo digo así enfáticamente, con mucho respeto al presidente, no estoy en contra de él, indico, no puede ser solamente mayores de 18 años de edad. Ahí tienen que haber puesto otras Claro. condiciones,
tener títulos profesionales de tercero o Correcto. cuarto nivel, que los partidos políticos en la lista, eso no lo dicen, tengan especialistas en diferentes áreas, no solamente abogados, también No, no, se no. necesita médicos, antropólogos, sociólogos, personas expertas en diferentes artes, en comercio internacional, Economistas. en turismo, ¿no? Pero Sí. expertos, esos son los que tienen que ir a una asamblea constituyente para el beneficio del país, escucha bien, repito, del país, no de un partido político o de un gobierno de la oposición, vayan a sus intereses económicos y políticos, y la gente es tan tonta e ingenua que se deja engañar, ¿no? Sí. Entonces, esas personas son los que deben ir, de decir, bueno, en el país falla esto, por el país vamos a mejorarlo, proponemos esto, pero aquí no escuchamos ninguna propuesta, ningún cambio. ¿Qué es lo que irán a hacer? Que le metan la mano al bolsillo al Seguro Social. No hacen nada para impedirlo. Nosotros somos los afiliados del seguro. Yo estoy próximo a jubilarme. Entonces, ¿qué van a hacer con el Seguro Social? Es la caja chica de todos los gobiernos anteriores. Eso deben prohibirlo expresamente, por ejemplo, ¿no? El tema de los derechos de trabajadores, que los van a abolir los derechos de los trabajadores, debe ser un poco flexible, porque también nos hemos ido al extremo de demasiadas garantías al trabajador, y ya uno como jefe o como patrono da miedo contratar a alguien porque le sale muy caro, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar un justo equilibrio entre la necesidad de los trabajadores y también las personas que contratamos a trabajadores, ¿no? Entonces eso es lo que hay que buscar, un equilibrio, que no haya una situación de desfase, cuestiones totalmente ajenas a la realidad de nuestro país, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. Y esos son no algunos, los intereses de partidos políticos. doctor, y esos son algunos de los impedimentos para que inversionistas lo piensen algunas veces, porque dice aquí las garantías del empleador son superiores a las que tienen obviamente los empleados. O sea, como usted dice, debe haber un equilibrio, ¿no? Para que todos estemos contentos y venga lo que todos necesitamos, la inversión extranjera, pero con cuentas claras. Claro, sí, eso es lo que yo digo, o sea, debe haber lo que se llama la seguridad jurídica, y que no hayan aquí tampoco los excesos, o sea, eso es lo que tenemos que evitar en el país, los excesos. Todo exceso es malo, ¿ya? Ni el exceso tampoco de los derechos al trabajador, ni tampoco el exceso de perjuicio a un empleador, que si quiere cambiar a un empleador le cuesta carísimo. Ajá. O sea, si un empleador saca injustamente un trabajador, bueno, hay que indemnizarlo, algo justo, proporcional, pero no exagerado tampoco, ¿no? Entonces, por eso mucha gente vive en la informalidad. También el tema de los impuestos, que sean proporcionales, no exagerados, evitar la evasión. En fin, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero insisto, pensando en el país, en los ecuatorianos, en las grandes mayorías, en los justos equilibrios, en la ponderación de los derechos, y no pensando en los intereses de un gobierno. O sea, no puede haber cada vez una constitución que esté a la medida de un gobierno. Eso no debe ser. No nos interesa. Estados Unidos, la primera potencia del mundo, solo tiene una constitución desde el año 1776 hasta la actualidad, y solo ha tenido algunas enmiendas que han sido necesarias. Una sola constitución, y aquí ya ¿cuántas constituciones? Creo que son 20 que 20, tenemos, sí. y queremos ir a la número 21. Un país tan pequeño como el Ecuador es totalmente inaceptable, ¿no? Es inaceptable. No podemos tener una constitución cada 10 años, cada 15 años, es absurdo. Y de nada le ha servido al país, ¿eh? No le ha servido de nada al país. Eso hemos es lo más progresado triste. muy poco, sí, la verdad. Y a veces siento que hemos hasta retrocedido. Queremos salir del subdesarrollo, pero siempre estamos como el cangrejo, yendo para atrás. Doctor Antonio Gagliardo, lo he sentido que se desahoga, se desfoga justamente en esta conversación, y ha sido muy interesante escucharlo también, su oratoria con respecto a estos temas tan delicados, tan complejos, pero sobre todo con la madurez y la responsabilidad que debemos tener los ecuatorianos, porque se vienen cosas importantes en esta consulta popular. De alguna manera, ¿no? Hay que votar conscientemente. Si de pronto no estamos en desacuerdo con alguna, hay que votar no, otras sí, tal vez. Pero obviamente Sí, debe siempre ser. con conciencia, ¿no? Claro, o sea, debemos quitarnos esto, que los correístas, que los novoístas, y voto en contra de esto porque odio a Correa o porque amo a Novoa. Eso debe acabar. Debemos pensar en el país, por favor.
los que nos están escuchando. Eso es lo que tiene este país atrasado, estas peleas absurdas, ridículas, de enemistades que por un partido y el otro, que no nos resuelven la vida ninguno de los dos, sinceramente. Debemos pensar en función de país, del interés de nuestro Ecuador y no de ningún presidente o gobierno anterior, ni de los correístas, ni los anticorreístas. Debemos pensar en nuestro país, en nuestros hijos. Yo tengo ahora hasta un nieto, en nuestros nietos, en nuestras esposas, nuestra familia, con la cuestión de la delincuencia, que hasta ahora no dan pie con bola con la lucha contra la delincuencia, y cada vez es peor la situación del país con la delincuencia, y no nos pongan estos distractores que hablamos de, como ahorita estamos discutiendo, y no se resuelven los problemas del país, por favor. Bueno, pero hacemos lo que tenemos que hacer nosotros los periodistas y ustedes lo que opinan también los expertos sobre esta conciencia que debemos tener los verdaderos patriotas, porque como usted dice, doctor Gagliardo, el presidente, cualquiera que sea, debería durar 4 años, 8 años tal vez, pero pasa. Nosotros, los ecuatorianos que queremos seguir viviendo en nuestro país, vamos a seguir por muchos años viviendo, pero hay que tener obviamente la inteligencia para saber elegir ahora sí con oportunidad, con conciencia. Y eso de pronto nos puede caracterizar en algo distinto, algo diferente. Claro, hay que buscar una tercera vía, dejar atrás estas peleas políticas, de pensar en el país. Ni el uno ni el otro. No en los caciques de los partidos políticos, sino en el país. Sí, señor. Doctor Antonio Gagliardo Lor, muchas gracias por obviamente, sus opiniones han sido muy interesantes. Ojalá que también repercutan en una conversación en casa, en el trabajo, en la academia, de estas opiniones que usted nos ha dado acá en nuestro programa de Contrapunto. Estoy muy agradecido. Un fuerte abrazo y me despido de los radioescuchas y los que nos ven aquí en Radio Huancavilca, en Contrapunto. Muy gentil, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias al doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal y también fue miembro de la Corte Constitucional. Y como él dice, un luchador por las causas justas, como debemos ser los ecuatorianos, siempre patriotas en cualquier época.